El ejército de Rusia anuncia su repliegue desde la ciudad de Gerson. La Comisión Europea prestará a Ucrania 18.000 millones de euros en 2023. Europa se hunde en una crisis de cara al invierno mientras que Estados Unidos llena sus arcas. Ucrania teme que Rusia esté planeando una ciudad de la muerte en Gerson. Francia planea enviar más armamentos de artillería pesada a Ucrania. El presidente de China ordenó a su ejército prepararse para cualquier escenario. El presidente Joe Biden desea reunirse urgentemente con Xi Jinping para evitar una escalada bélica. Ucrania tiene una difícil misión ante la retirada de las tropas rusas de Gerson. Las fuerzas rusas se retiraron de la región ucraniana de Gerson al oeste del río Dnipro. Irán anunció la creación de un misil hipersónico indetectable por los radares. Todo esto y mucho más por aquí en RU News, tu canal informativo de las noticias más impactantes del mundo. La retirada rusa sitúa a las tropas de Kiev ante la difícil misión de desembarcar en la orilla oriental bajo el fuego del ejército de Putin. De cara a la entrada del invierno, la misión de Ucrania no será nada fácil debido a que el ejército ruso aguarda del otro lado del río. Es interesante el desafío en el que se encuentra ahora el ejército ruso y obviamente, ucraniano y obviamente el presidente de Ucrania. Y esto es consolidar, consolidar las posiciones en Kherson. Para eso, dicen los analistas, el ejército ucraniano se enfrenta a una hazaña sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Y es muy interesante el análisis que hacen, porque dicen que la retirada rusa sitúa a las tropas de Kiev ante la difícil misión de desembarcar en la orilla oriental del río Dnieper bajo fuego del invasor que ha cruzado del otro lado. Y cuentan lo siguiente, dicen que esta hazaña la emparentan con los dichos de Federico II, considerado uno de los genios militares de la historia, que en su momento escribió, concretamente en el siglo XVIII, que una de las operaciones más complejas para un ejército es cruzar un gran río ante la presencia del enemigo. Es lo que va a tener que hacer la infantería ucraniana en el frente de Gerson, y que obviamente no necesita recordar las palabras de Federico II para conocer a qué se enfrenta, sobre todo ahora que llega el invierno. Bueno, será la difícil tarea de Ucrania y dicen desde el gobierno ucraniano que están preparados para esa difícil tarea. Las fuerzas rusas se retiraron de la región ucraniana de Gerson al oeste del río Dnipro, mientras que el puente principal que cruza el río fue destruido. El presidente Volodymyr Zelensky dice que se han liberado más de 41 asentamientos desde que las fuerzas rusas se retiraron al otro lado del río Dnipro. La población ucraniana se muestra feliz y el ejército ucraniano está alerta. Su tan esperada liberación es dulce y es saboreada junto a soldados que la consiguieron. Un momento para que todos aquellos que sobrevivieron al control represivo de Rusia en Gerson celebren. Un día como ningún otro, las fuerzas de Putin, ya vencidas, están al otro lado del río. Una libertad como esta se extiende a otras ciudades y pueblos en todas partes. Al llegar a Izhniurivka, en camino a Gerson, se encuentran restos del rápido retroceso de las fuerzas de Rusia, que estuvieron bajo fuego hace 2 días. Fue terrible, nos dice esta residente. Los rusos me amenazaron con matarme y aplastarme el cráneo. En todas partes se aprecia la emoción en carne viva. Las familias llorando se abrazan al ver que todos han sobrevivido. Y las historias de cómo sobrevivieron son escalofriantes. Hace unos días los rusos me secuestraron, nos dice esta chica de 15 años. Me pusieron una capucha y me llevaron a una casa. Me preguntaron sobre las tropas ucranianas, me dijeron que me cortarían los dedos. Pensé que me iban a violar. Se comportaron como animales en las últimas semanas, dice ella. Se llevaron a muchos para interrogarlos y los golpearon acusándolos de ser espías ucranianos.
Se robaron autos y también saquearon. En el banco de la ciudad se ven las puertas de seguridad arrancadas. También se llevaron el dinero en efectivo. Irán anunció la creación de un misil hipersónico indetectable por los radares. El comandante de la Fuerza Aeroespacial iraní informó que su país alcanzó a otras potencias militares en el desarrollo de misiles invisibles. Este misil balístico hipersónico puede contrarrestar los escudos de la defensa antiaérea. Podrá atravesar todos los sistemas de defensa antimisiles, afirmó el general de la Fuerza Aeroespacial de los Guardianes de la Revolución iraní. Irán fabricó por primera vez un misil balístico hipersónico capaz de penetrar todos los sistemas de defensa, anunció este jueves 10 de noviembre de 2022 el general amiral Hafizadeh, comandante de la Fuerza Aeroespacial de los Guardianes de la Revolución. Este misil balístico hipersónico puede contrarrestar los escudos de la defensa antiaérea, podrá atravesar todos los sistemas de defensa antimisiles, afirmó el general, citado por la agencia de noticias Fars. Un misil hipersónico desarrolla velocidades superiores a Mach 5 veces la velocidad del sonido, a unos 6.000 km por hora. Según el responsable militar iraní, este misil que apunta contra todos los sistemas antimisiles enemigos representa un gran salto de generación en el área de los misiles. Los misiles hipersónicos plantean desafíos a quienes conciben radares a raíz de su elevada velocidad y su capacidad de movimiento. El anuncio se produce después de que Irán admitiera el sábado que había enviado drones a Rusia, pero dijo que lo había hecho antes de la guerra de Ucrania. Ucrania teme que Rusia esté planeando una ciudad de la muerte en Gerson. Aunque el retiro de la ciudad de Gerson supone una crucial victoria para Kyiv, el ejército ucraniano señaló que aún es pronto para cantar victoria. Ucrania parece no confiarse de una aparente retirada rusa, ya que en los últimos días el presidente Volodymyr Zelensky sugirió que los militares del ejército ruso, comandados por el general Armagedón, estaban fingiendo una salida de la ciudad para traer a las fuerzas ucranianas a una batalla donde serán emboscados sin piedad. Ucrania desconfía y teme una posible trampa de los rusos, tras el anuncio de un retiro de tropas de la ciudad de Jersón. El miércoles Moscú ordenó a sus tropas retirarse de la orilla occidental del río Dnieper, argumentando que no podían llevar suficientes provisiones y debían cuidar la vida de sus soldados. Desde el gobierno creen que Rusia busca convertir a Jersón en una ciudad de la muerte, dejando miles de minas antipersona tras el repliegue. Ese escepticismo se siente en las calles de Kiev. Ahí están las unidades de inteligencia. Ahí se ve todo porque el paisaje es llano en esa zona. Creo que nuestras tropas no son estúpidas. Solo espero que puedan planificar las cosas bien. Pero para los aliados de Occidente, la retirada rusa es sinónimo de la fortaleza del ejército ucraniano, auspiciado por el armamento de Estados Unidos y Europa. El apoyo sin precedentes que han brindado los aliados de la OTAN, incluida Italia, está marcando la diferencia en el campo de batalla todos los días y sigue siendo vital para el progreso de Ucrania. Lo que está claro es que Rusia está bajo una fuerte presión y si se van de Jersón sería otra victoria para Ucrania. Francia planea enviar más armamentos a Ucrania, 6 unidades obuses César de artillería. El presidente Macron enviará estas armas a Ucrania, argumentando que no desea una escalada, sino más bien equilibrar las fuerzas en la guerra. Sin duda, el financiamiento de la guerra en Ucrania exprime los recursos de Europa, mientras que Rusia y Estados Unidos no ceden en su lucha de poder en un enfrentamiento que se prolongará por más tiempo de lo esperado y de cara a un invierno que promete causar estragos en el viejo continente. 6 unidades de artillería autopropulsada César, adicionales que el presidente francés Emmanuel Macron prometió entregar a Ucrania, serán finalmente enviadas a este país en un futuro próximo. Eso fue lo que informó el ministro de Defensa francés. Les entregaremos en las próximas semanas, afirmó el funcionario, agregando que también han desbloqueado otras piezas de artillería de generación anterior. Tenemos que ayudar a Ucrania y no se trata de ser cobeligerantes o de ir hacia una escalada. Es una forma de equilibrio, argumentó el funcionario.
El presidente de China, Xi Jinping, llamó al ejército a que estén preparados en todo momento en medio de una situación de seguridad cada vez más inestable e incierta. El mundo vive un momento de tensión sin precedentes, el cual inestabiliza seriamente las relaciones entre las potencias con la escalada frecuente de las tensiones. Pues el presidente de China, Xi Jinping, llamó al ejército del país a prepararse mejor y reforzar las capacidades combativas en todo momento, sobre todo ante la situación de seguridad a nivel regional e internacional cada vez más inestable e insegura. La lucha militar es una tarea ardua y pesada, aseguró Xi Jinping en una visita al centro del Comando de Operaciones Conjuntas de la Comisión Militar Central de China, que es la institución que dirige y lidera a las Fuerzas Armadas del gigante asiático. Xi Jinping, quien es además el presidente de esta importante comisión, pidió a los militares chinos que se dediquen mayores energías a desarrollar las capacidades de combate en todo momento y aseguró además que la seguridad nacional de China afronta una mayor inestabilidad e incertidumbre, y de ahí la necesidad de que el ejército del gigante asiático esté completamente preparado, también moderno, con el equipo más moderno disponible, sobre todo para enfrentar los crecientes retos a nivel regional e internacional. Ante el anuncio de China de reforzar su ejército y prepararse para cualquier escenario mundial, las alertas se dispararon en Washington, provocando que el presidente Joe Biden se pronunciara afirmando que desea hablar con su homólogo Xi Jinping y solucionar las líneas rojas entre ambas potencias, con el objetivo de llegar a un acuerdo donde se mantenga la paz y de esa manera evitar escaladas de tensiones que traerían graves consecuencias para el mundo. Y le dije, busco competencia, no conflicto. Entonces, lo que quiero hacer con él cuando hablemos es exponer cuáles son cada una de nuestras líneas rojas, entender lo que él cree que es del interés nacional crítico de China, lo que sé que es del interés crítico de Estados Unidos, y determinar si están o no en conflicto entre sí. Y si están, cómo resolverlo y cómo solucionarlo. Rusia anuncia su repliegue desde la ciudad de Gerson. El ministro de Defensa dictó la transferencia de personal desde Gerson. Indicó que buscarán organizar la defensa a lo largo de la línea de la barrera del río Dnieper. Esta es una de las imágenes icónicas de la guerra de Ucrania. La vimos el mismo día que empezó la invasión. El ejército ruso entra en el país vecino cruzando el control fronterizo que separa Crimea de la provincia de Jersón. Apenas una semana después, sus tropas ya patrullaban por la capital de la provincia. Pero el rumbo de la guerra ha dado un giro de 180 grados desde febrero. Fue la primera ciudad que se tomó prácticamente sin combate cuando se inició la ofensiva, y si perdieran Jersón, pues perderían toda la orilla occidental del río Dnieper. Esa es exactamente la orden que las máximas autoridades militares rusas acaban de escenificar. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним самое главное — жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр. Las autoridades militares rusas anunciaron el miércoles que sus fuerzas se van a retirar de la ciudad de Gerson y todo el territorio que ocupan en la orilla occidental del río Dnieper. El anuncio ha sido tomado con cautela por Ucrania, que no se fía de que no pueda hacer una maniobra de engaño para emboscar a sus fuerzas en la ciudad. Sin embargo, hay razones estratégicas que pueden explicar la decisión rusa de replegarse. Tras haber sido expulsada de las regiones de Kiev y Kharkov, Rusia se enfrenta ahora a la contraofensiva de Ucrania en Jersón. Y la defensa le planteaba un dilema. ¿Era mejor resistir un asedio urbano o retirarse al otro lado del río? La evacuación de decenas de miles de civiles desde octubre parecía indicar que las tropas rusas se disponían a combatir hasta el final en las calles de Jersón. La evacuación es una necesidad militar para despejar el campo de batalla y también quitar todo tipo de posibles colaboradores con las tropas ucranianas. Por eso no sonó creíble el anuncio posterior que anticipaba una retirada inminente de sus fuerzas a la orilla oriental del Dnieper.
tactic just to mislead us. Pasar al otro lado del río les da la victoria al bando ucraniano y esa es una baza moral y de propaganda que el propio presidente Putin ha rechazado. No quiere que sus tropas se vayan. La realidad es que desde el punto de vista estratégico, Rusia tenía muchas razones para optar por cruzar ya el río. Es una decisión complejísima porque una ciudad de entrada tiene muchísimas ventajas para organizar una acción defensiva, pero claro, sería una defensa a ultranza sin posibilidad de retroceso y que sería numantina, ¿no? Entiendo. Yo no sé si en los cálculos del ejército de la Federación Rusa está promover un tipo de defensa de esas características, ¿no? La Comisión Europea prestará a Ucrania 18.000 millones de euros en 2023 para que Zelensky pueda seguir enfrentando a la invasión rusa. Los miembros de la Unión Europea y la OTAN, comandados por Estados Unidos, han decidido continuar con el financiamiento que prolongará la guerra, mientras que el ejército ruso retrocede para reagruparse y regresar con más potencia. Ucrania necesita urgentemente dinero para mantener el país a flote tras casi 9 meses de guerra. Para ayudar a Kiev, la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa 18.000 millones de euros en préstamos en condiciones favorables que se entregarán en 2023. Así lo explica el vicepresidente económico de la Comisión Europea. El año que viene tendremos una ayuda macrofinanciera de 18.000 millones de euros. La cantidad es sustancialmente mayor que la de este año. Y pretendemos que los desembolsos se realicen ya en enero para poder cubrir las necesidades inmediatas de Ucrania. El acuerdo tendrá que ser aprobado por unanimidad, así que todos los Estados miembros tendrán que dar la luz verde. A pesar de las dificultades, el vicepresidente Dombrovskis es positivo. Todo apunta a que las dos potencias, Rusia y Estados Unidos, son los que realmente están en guerra y han elegido como escenario a Ucrania, mientras Europa se hunde en una crisis de cara al invierno y Estados Unidos llena sus arcas vendiéndoles los recursos que ya nos suministra Rusia, pero a un precio más costoso que debe pagar el pueblo europeo. Suscríbete a RU News para mantenerte informado de las últimas noticias más impactantes del mundo. Activa la campana de notificaciones y déjanos saber tus comentarios. Nos vemos en un próximo reporte.